Le quiero dar la más cordial bienvenida a mis queridas compañeras Luisa Cantú, Jessica Cermeño y Daniela Pastrana, que están ya aquí para esta conversación de los jueves, que es muy bien recibida siempre y muy apreciados sus comentarios. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muy contentas oyendo que va a haber posada y todo en Rompeviento, que ahí vamos a estar, por supuesto. Ahí van a estar ustedes, muy bien, qué bueno. Así es, pues estaremos todas y todos los colaboradores de este espacio, del espacio que estamos aquí transmitiendo en Momentum, colaboradoras y colaboradores de Rompeviento TV, de pie de página. En fin, ojalá nos pueda acompañar en esta posada. Y si quieren, mis queridísimas super periodistas, pues vamos entrando en materia, mi querida Jessica Cermeño. Pues vaya que se abrió públicamente, ahora ya se sabía, pero no se esperaba que esta batalla entre Alejandro Hertz Manero y Santiago Nieto se develaran más cosas ya cuando Santiago Nieto, digamos, estaba en la lona, por decirlo de alguna manera, aunque se le vio ahí en el informe del presidente el 1 de mayo como un invitado especial, que se abrió la posibilidad de que a lo mejor se reincorpora al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se abrió una serie de filtraciones sobre ciento y tantos carros que compró el fiscal Alejandro Hertz Manero antes de ser fiscal, en los años 2014, 2015, más otros que se compró en teoría este año. En fin, salieron ahí filtraciones bastante escandalosas, y más viniendo del quien ahora es fiscal, y de Santiago Nieto, después de pues el affair ese tremendo de la boda, que le costó el puesto, y no solamente el puesto, sino también una parte de su prestigio y credibilidad. Así que pues se desató una batalla que, si ya es también se compró 3 propiedades, Santiago Nieto, y Santiago pues es el único que ha respondido, dice, bueno, sí, pero yo todo lo debo, lo estoy pagando, y pues el fiscal Hertz Manero, pues ahora sí que respetando su propia tradición, silencio en la torre, nada que decir. ¿Y tú qué dices sobre esto, mi querida Jessica Cermeño? Híjole, es que uno revisa los dos, además son como, creo que portadas van a terminar siendo como históricas en el sexenio, ¿no? En un momento de que aparezcan las dos el mismo día, con la serie de datos, creo que de los dos lados están documentadas las dos historias de una manera muy detallada, ¿no? Todas este encuentro, y yo lo que creo es que, por un lado, nos deja muchas preguntas. Desde mi punto de vista, creo que el que tiene que aclarar más cosas es el señor fiscal, porque leyendo todo lo que aparecía en el lado del Universal, recordaba yo, y ustedes también lo recordaron seguro, además de este pleito familiar que tiene, todo lo que tenía su hermano supuestamente en estos fideicomisos, bueno, no fideicomisos, pero estos fondos de Panama Papers, hace un par de años, ¿no? Que con muchas historias, digamos, que no tenemos los detalles. Y en el caso de Santiago Nieto, sí, efectivamente, como tú bien dices, mi querido Ernesto, él ya habló de alguna manera del caso, pero creo que sí se necesita una investigación mucho más clara en ambos casos, por la importancia de los dos cargos, y sobre todo por lo fundamental que son los dos cargos dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya principal bandera fue combatir a la corrupción. A mí me parece, mucho antes de que se hablara de, creo, de los apoyos sociales, que siempre han sido importantes dentro del gobierno de López Obrador, pero este tema, el del combate a la corrupción, es el pilar que hace que López Obrador tuviera mucho más fuerza que sus otros contendientes, a mí me lo parece, y que es lo que la gente espera. Entonces él ya dijo, más allá de que atacar o no a los medios que presentaron estos detalles, él ya dijo que se tiene que hacer una investigación, que lo tiene que hacer la función pública. No sé qué opinen ustedes sobre el nivel que ha tenido la función pública antes y después de que saliera
Irma Heréndira Sandoval y ahora que esté este nuevo secretario, bueno, Yanita nuevo, pero creo que sí se tiene que aclarar y sobre todo a mí me preocupa que estos dos funcionarios en su momento, sobre todo el fiscal, insisto, tendrían que estar enfocados más que en sus peleas personales o familiares con otros funcionarios en el combate a la corrupción. Y yo no veo, hasta por la manera en la que se filtraron todas estas investigaciones, a mí me queda claro en dónde tienen la atención estos funcionarios. Entonces, creo que es preocupante, se tiene que aclarar todo lo que necesite aclararse, porque creo que al que más afectan es al presidente López Obrador y tendría que hacerse así algo muy puntual, ¿no? Muy clara las explicaciones para que se quiten pues todas las dudas que existan. Insisto, a mí me quedan más dudas del fiscal que de Santiago Nieto, pero son reveladoras. La verdad es que son reveladoras los dos reportajes. Hay varios temas ahí que tienen que analizarse también en el escenario, Luisa. Uno, la extraña coincidencia de que la información se publique en varios medios con casi los mismos párrafos. O sea, de una u otra cosa. Dos, el fiscal Gertz tiene mucho dinero, lo ha tenido siempre, y los escándalos le han acompañado siempre. Que le falte claridad en explicar su fortuna, pues sí, es cierto, pero él existe ahí y se ha denunciado. Tres, ha habido pleito entre Santiago Nieto y Gertz hace tiempo y se ha denunciado. Ahora se quiere presentar como novedad. Cuatro, se cita un supuesto informe que no existe y sin embargo nada se ha comentado sobre la inexistencia de este informe, se sigue machacando sobre lo mismo. Y cinco, no hay que olvidar que una de las banderas principales de la 4T y de por qué se eligió al presidente López Obrador fue el combate a la corrupción, que ha atacado directamente a muchos intereses. Y estos intereses, actores políticos y empresariales, están muy, muy empeñados en derrumbar esa bandera para tratar de sembrar la idea de que todos son iguales, son iguales. Entonces ahí me parece que también hay que analizar esto con cuidado. Sí, más allá de que tiene que haber pruebas y tiene que investigarse a fondo, tampoco podemos ser ingenuos y hacer a un lado, creo yo, todos estos elementos. Esto es muy raro, es un lado sincronizado descaradísimo, ahora sí que descarado. Pero mejor tú dime qué piensas. Pues casi no tengo nada que agregar, más bien suscribir tus 5 puntos. Perdón. No, es que justo coincido mucho en la lectura que haces, Alberto, y coincido también en lo que dice Jessica de que al final quien más va a salir afectado de todo esto es el presidente. Y si vemos las reacciones al día siguiente de estas dos portadas de Jesús Zambrano, de Marco Cortés y las columnas pues que se publicaron también en los siguientes días, justo se coloca en el imaginario público estas dos situaciones que decías, ¿no? Claro, no se está combatiendo la corrupción porque las dos principales figuras que se tenían que haber dedicado a esto se están peleando a periodicazos. Y creo que platiqué justo ese día con Fabricio Mejía y me pareció muy acertado su análisis, que justo dijo esto. Es muy raro que haya pues, es decir, un medio sabe que una filtración de ese tamaño y publicarla va a tener un alto impacto. Por supuesto que es raro que se haya publicado particularmente en esos dos medios que evidentemente tienen un pleito cantado con el presidente, ¿no? Esto no quiere decir que las investigaciones no hayan tenido también después una parte rigurosa de periodismo, ¿no? Pero sí es raro que hayan salido dos el mismo día y que evidentemente lo que como que coloca en el imaginario público es esto, se siguen peleando, hay un pleito entre ellos dos y no se está combatiendo la corrupción en la 4T porque están distraídos en otra cosa. Yo sí separaría, como bien decía Jess, las dos publicaciones. Una, la del Universal es particularmente problemática por esto, porque fue desmentida y después de que fue desmentida, o bueno, esa es la versión de la UIF actual, han salido otra serie de aristas a analizar, pero empezando porque hay información que se publica, evidentemente, o nos hacen pensar que es una filtración desde la UIF y como que conectando a lo que sucedió justo en esta problemática boda, pues justo el director de este periódico, el dueño, Ili Ortiz, acudió a la boda, ¿no? De hecho, mucho de lo que supimos del escándalo de la boda fue porque venía en un avión con dinero en efectivo de forma muy extraña, con la que fue secretaria de Turismo local. Entonces, evidentemente hay una relación entre el anterior titular de la UIF y este periódico. No sabemos y no quiero especular al respecto, pero bueno, la boda y la invitación a la boda sugiere que hay algún tipo de contacto y unas semanas después hay esta publicación. La UIF actual dice, en mi administración el documento no existe. Ahora,
primero dijo es completamente falso lo que publican y después dijo nosotros no tenemos este informe denominado, no me acuerdo exactamente cómo, pero algo así como Finanzas de Alejandro Gertz Manero, ¿no? Entonces ahí también pues como que abrió el interrogante de no existe porque no lo tiene esta UIF o no existe porque nunca se investigó y se lo llevó la administración anterior. Y luego va saliendo más información respecto a este pleito que también decía Jess, de la familia política de Alejandro Gertz Manero, que pues, de alguna forma revela ser la fuente original de este reportaje, ¿no? Y dicen, sí, pues más bien este patrimonio y estas transacciones que se le achacan a través de prestanombres o de familiares al fiscal en esta publicación del Universal, las brindamos nosotros, ¿no? La familia, digamos, política de Gertz Manero fue quien presentó la denuncia ante la UIF. Yo justo ayer platiqué con uno de los integrantes de la familia política del fiscal y decía eso, sí, nosotros confirmamos que fuimos nosotros quienes llevamos a la UIF todas los recibos, digamos, la evidencia de las transacciones y la UIF nos acusó de recibido. Entonces, quién sabe si se armó una investigación, pero al menos la familia dice que sí fue a denunciar este tema, ¿no? Entonces también ahí como que ya vemos otro grupo de interés que se suma a la conversación, con razón o no, es un grupo que hay que tomar en cuenta, digamos, ¿no? Como un actor en esto. Y la publicación del Reforma, pues digo, está firmada no como se firman las filtraciones muchas veces en ese periódico que es Staff, sino por Roberto Zamarripa, lo cual a mí también me llamó la atención porque es un periodista, creo yo, con mucho prestigio, que ha sido pues, maestro de muchas y de muchos, y me parece raro también que se jugara, digamos así, el prestigio por una filtración sabiendo que iba a ser un nado sincronizado, ¿no? Es como que, ¿quién firma la nota? Bueno, no sé, te veo tu cara, Nájara, ahorita me contestarás, pero a mí sí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Hizo un esfuercito más, o sea, hizo un ejercicio, digamos, de cotizar cuánto hubiera sido los créditos para poder pagar todo esto, y creo que, digo, cierra la nota con eso, ¿no? Diciendo, son creo que 300,000 pesos lo que hubiera tenido que tener Santiago Nieto para pagar sus 2 casas y el coche de lujo, que entre él y Carla Humphrey no es una locura, a mí me sigue haciendo ruido porque pues tendrían que casi poner el 100% de su sueldo. Pero bueno, ahí está ese esfuerzo. Ahora durante también 20 dice, años, Luisa, ese es el punto. Sí, Todo bueno, su la sueldo gente durante paga 20 durante años. 20 O sea, años. es que está bien raro eso. Sí, 20 no, años, sin duda. endeudarte por 30 millones durante 20 años. O sea, ¿quién Sí. lo hace? ¿Y cómo lo puedes pagar? Perdón, interrumpir. Sí, bueno, endeudarse durante 20 años, yo creo que mucha de la gente que compra su casa, eso sí, pero estoy de acuerdo que no con el 100% de tu sueldo o 150 o el 100% tuyo y de tu pareja, ¿no? Eso ya también lo hace muy problemático. Pero sí, digo, creo que más bien lo que vemos y ha faltado analizar también es el juego de los medios de comunicación en estos como intereses políticos y personales, ¿no? De pleitos personales, tal cual. Creo que efectivamente a Gertz se le están acumulando situaciones y es una bomba de tiempo, ¿no? Que eventualmente se va a poner más complicada para él. Pero yo también sumaría estos 5 puntos como 6, justo el papel de los medios de comunicación vendiendo como exclusivas y como grandes investigaciones lo que son filtraciones, porque al final, a lo largo de todo este año hemos visto situaciones similares, ¿no? En Milenio, por ejemplo, todas las declaraciones de hechos de Emilio Lozoya y demás. Entonces, como que siempre está este debate de hasta dónde una filtración publicada pues tal cual, como viene de la fuente, es de interés público y hasta dónde también hay que ver que no se nos utilice como periodistas, ¿no? Yo insisto en que por quienes firman las notas, imagino que hubo un ejercicio de reflexión entre ellos y sus equipos, pero el resultado no deja de ser ¿no? Que se provocó, que es en la 4T no se está investigando la corrupción, porque sus 2 apuestas o piedras angulares están ocupadas en otra cosa. Entonces, lo dejaría ahí como parte de la discusión. Órale, gracias, mi querida Luisa. Bueno, una cosa, creo, mi querida Daniela, que es estos nados sincronizados que ya estamos prácticamente acostumbrados, que eso pues va a seguir sucediendo, y por el otro lado, pues lo que sí tienen que cuidar los funcionarios o exfuncionarios, esta rendición de cuentas, esta transparencia, más allá de que pues sabemos que va a haber esta serie de ataques orquestados o no, se van a seguir repitiendo a lo largo del sexenio, lo que resta de este sexenio. Hay también una publicación que hace Peninelli Ramírez en Reforma, que también sabemos que no necesariamente es simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues es una periodista que cada quien tendrá su ángulo y su punto de vista sobre el profesionalismo que ella tiene, pero tiene una filtración de que también la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues hace una solicitud a las casas de bolsa y a las instituciones bancarias
sobre pues los recursos que tiene y patrimonios que tienen también pues varios funcionarios y exfuncionarios, incluyendo a Julio Scherer, incluyendo pues a Alejandro Hertz Manero, a Santiago Nieto y toda una lista. Esto se maneja como si fuera algo novedoso. En realidad sabemos que cada año hay hay un marcaje permanente por instrucciones del presidente para todos sus funcionarios y funcionarias. Pero se hace público esto en el marco de este conflicto que hay entre Santiago Nieto y Alejandro Hertz Manero. ¿Cuál es tu valoración de de esta conflictividad? Más allá o además de que sea obvio que hay una escalada hay un nado sincronizado contra funcionarios o exfuncionarios del presidente López Obrador, pues también hay aspectos que son datos duros y reales que también hay que valorar, ¿no? Yo creo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Luisa y con lo que dijo Nájar, y yo diría que yo me quedaría con eso, porque lo otro, a mí la experiencia de la pandemia, la pandemia me dejó la mala experiencia de que las cosas que no termino de entender si estoy siendo utilizada o no cuando leo algo, me dejó una experiencia muy fea en eso, porque hay cosas que parece que son, o sea, que parece muy documentado y a la hora de la hora, o sea, si uno no está ahí viendo y metido y viendo cómo son las cosas, también te la crees, ¿no? Y sí sé que construye una narrativa. Lo que yo sí sé, eso sí lo sé, y eso es lo único que quisiera yo agregar a todo lo que ya dijeron, es que sí se le va a tratar de atacar a este presidente en esta última etapa con el tema de la corrupción, porque esa es su bandera. Que tienen que estar muy pilas todos los funcionarios, porque el que le cachen, pues tampoco lo va a salir a salvar. A mí me llamó la atención cómo resolvió él el asunto cuando le preguntaron y dijo, sí, puede ser que haya una disputa, ¿no? El Reforma la trae contra Santiago, el Universal contra el fiscal, y ahora sí que sigan su camino y yo me voy a desayunar. O sea, no se va a poner a defender nada porque pues tiene la experiencia de que hay quienes caen en el lado oscuro, pero tampoco, pero también como cuidadoso, ¿no? De, a ver, vamos a ver qué tanto esta información, que parece muy sólida, es. Y yo quiero ser un poquito como él, porque la verdad es que no tengo muy claro la solidez. Hay una cosa que también es real, cuando son funcionarios que han estado mucho tiempo en el servicio público. Eso para bien y para mal. Y eso hace que a lo mejor cosas que a nosotros nos parecen desproporcionadas, porque son unas cantidades de dinero que pues en la vida vamos a tener, pues para los que están en el servicio público, es más, para la propia secretaria Olga Sánchez Cordero, que fue ministra y que fue notaria, pues a lo mejor no es tanto, porque este país es así de desigual. Que eso esté mal o bien, pues sí puede ser otra cosa. Digamos que hay un tema moral ahí, si estás en un proyecto que pelea contra la desigualdad, sí, pero que han sido funcionarios mucho tiempo y que pues así funcionen y sus familias también son ricas y también les prestan dinero, pues eso también pasa. Entonces yo sí quiero yo digo, bueno, pues vamos a ver si avanzan las investigaciones, si es que están o no están, por lo que decían de lo de la UIF, que ya dijeron que no tienen ese expediente. Y bueno, porque esto de caer en el rollo de que se filtra y entonces para que todo el mundo vea que están súper peleados y además con la figura de que Santiago Nieto tiene muy buena prensa y entonces todo, o sea, la gente se ha construido una imagen de que es como súper bueno y súper así, y el otro es súper malo y pues no, o sea, también creo que es un poquito menos difícil estar a cargo de la UIF que de la PGR, porque pues la PGR tiene la historia, vamos, con la PGR, o sea, la Fiscalía ahora, hay que recordar que fue la PGR, ¿no? Con la PACA y la verdad histórica, y cuando hemos tenido a algún fiscal o alguien que unas buenas cuentas de esa cosa que debe estar podrida por dentro. Entonces, no lo sé. A lo que voy es que
Y lo único que quiero decir, porque no quiero armar polémica, lo único que quiero decir es que pues yo quiero ser cuidadosa, o sea, yo quisiera tener como mucha más claridad de cómo van esas investigaciones, sí hay que estarlos vigilando, por supuesto, eso me alegra, pero sí la forma en la que se dio y cómo se da esta información y en el momento en que se da, yo sí coincido en que eso nos tiene que llevar a verlo con cuidado, con mucho cuidado. Y efectivamente hay que revisar todos los elementos porque, insisto, no podemos quedarnos con solo una parte de la película, sería caer en ingenuidades. Cuando yo me refiero a que se van a empeñar por 30 años, sí, las casas se compran y las deudas son a mucho tiempo. Y sí tiene razón Daniela, pues habrá que revisar la fortuna personal. A mí se me hace muy extraño que tú te endeudes durante 20 años para pagar cada mes 300,000 pesos. O sea, pues sí, seguramente tienen esa capacidad económica y que la investigación lo determine. Y a propósito de esto que hablamos de nado sincronizado y de las carencias de algunos medios de información, yo quisiera cambiar un poco el orden, si me lo permiten, porque hay un tema que ha pasado de noche y que a mí me parece que es importantísimo y que abona mucho también a estas carencias o mala fe de algunos medios de comunicación convencionales que se beneficiaron durante el gobierno de Javier Duarte con una cantidad importante de dinero que les llegó por publicidad, por gacetillas, por lo que ustedes quieran. Javier Duarte por fin ha sido encausado por desaparición forzada. Él, el que fue gobernador de Veracruz en el periodo más negro en la historia de esa entidad, fue un jefe de la policía que se dedicó a sembrar el terror y que prácticamente quedó impune y que había sido detenido por un tema de lavado de dinero y de corrupción, pero se perdió de vista la crisis humanitaria que provocó Javier Duarte y ahora por fin parece que ser que le van a imputar este problema que a mí me parece muy, muy importante. Veracruz es una fábrica de muerte, al igual que otras entidades, pero Veracruz estamos hablando ahora mismo. Entonces, si me permite, me gustaría para seguir en esta ruta pedir una reflexión, Jessica, sobre este punto y yo hago el apunte también porque también se refleja, no se ha destacado esto que me parece muy importante en los medios de comunicación. Mi lectura, por supuesto, es que sí hubo mucho dinero ahí que les pagaron a todos, a todos, hasta los que se dicen independientes y de izquierda. Ya saben a quién me refiero. Jessica, ¿qué No, piensas no tú? sabe, yo no sé a quién te refieres. La jornada, hombre, pues también recibió un montón de lana de Javier Duarte. Que revisen las cuentas de Javier Duarte, de su periodo y para que vean, digo, a ver. Pero bueno, más bien, si les parece que cambiemos el orden, yo lo propongo para seguir esta línea. Pero No, está bien, no, está bien, nada más quería entender esta parte. Sale. Jessica, ¿tú qué piensas tú? Es que sí es verdad que todo el proceso que ha seguido Javier Duarte, en realidad cuando nos hemos enterado de cómo va todos, y me refiero como todos, como la gente en general, es cuando da estas entrevistas que yo siempre me pregunto cómo es que Javier Duarte puede dar esas entrevistas tan prolíficas desde la cárcel, cuando todos los periodistas sabemos lo complicado que es, ¿no? Un proceso así y que él las ha podido dar, creo que 2 veces, ya dejé de contar cuántas apariciones desde la cárcel tiene el señor Duarte, una vez hasta con video, pero en fin. El caso es que sí creo y estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Ahora que Dani nos ponía en el chat este tema, yo decía, es verdad, ¿cómo puede ser que una acusación por la desaparición de 19 personas, ¿no? en un municipio en Veracruz que se le está achacando a un exgobernador, en realidad no ocupe las portadas, ¿no? Así como ocupan las filtraciones? Y creo que tendría que ser así, porque siento un muy importante precedente para un estado donde, como ustedes bien dicen, y lo han presentado aquí con el colectivo Solecito, no dejan de aparecer cuerpos en ese territorio. Y la verdad es que Javier Duarte, después recuerdo en el 2020, cómo salió una historia de que él ya no podía pagar a sus abogados. ¿Recuerdan esto? Que cambió a Retana por otro abogado, Campuzano, me parece, que decía que ya no tenía ese dinero y que esa era la historia de que él ya no podía pagar el abogado. Yo decía, bueno, me parece que si se quiere hacer un proceso claro y ejemplar, sobre todo es eso, ejemplar, para castigar a un exgobernador que está relacionado con el crimen organizado, por lo menos eso es la información que nosotros tenemos, que permitió al crimen organizado operar, que se robó
millones y millones de pesos, tendríamos que tener mucho más en las portadas este tema, y no se da. Yo no sé, no me quiero aventurar como para dar detalles de por qué no está en las portadas, pero sí creo que tendríamos que tener muy claro en qué va el proceso de Javier Duarte y el proceso de su familia, ¿no? De su mujer, que creo que no sabemos en realidad las actualizaciones. A lo mejor yo que la verdad es que yo no he visto cómo se ha seguido el procedimiento, y además lo que sí se ha sabido, y por lo menos en el gremio periodístico, son todos sus esfuerzos para recuperar propiedades, por ejemplo, que tú te imaginas que no tendría que haber ni siquiera una mínima posibilidad de que eso ocurriera cuando él ni siquiera ha resarcido el daño, digamos, a la arca pública. Entonces, sin duda, esta nueva acusación que le hacen, esta nueva orden de aprehensión que ejecutan contra él por desaparición de personas, tendría que ser un precedente muy importante, y sobre todo un aviso para todos los exgobernadores, gobernadores que están ahorita en funciones, de que si participan en labores del crimen organizado, permiten que existan estas desgracias en sus estados, pues que sea mucho más allá de esto. Y otro caso, nada más por decirlo, creo que tampoco sabemos cómo va el caso de Nayarit, ¿no? Con el exfiscal que está en Estados Unidos, ¿no? Y que con todo sabemos que detuvieron al exgobernador, pero tampoco es que tengamos información clara sobre cómo va eso, que creo que sí tendríamos que abrir un poco el panorama y ver qué está pasando con ellos. Ya, gracias, mi querida Jessica. Luisa Cantú, pues son una lista enorme de señalamientos y delitos contra este exgobernador Javier Duarte. De hecho, cuando publicamos el reportaje Veracruz, la fosa olvidada, unos meses antes de que asesinaran a nuestro querido colega, compañero Rubén Espinosa y Nadia Vera, pues estuvimos ahí en Veracruz, y en ese reportaje Nadia Vera nos decía, si algo me sucede, responsabilizo al gobernador Javier Duarte de Ochoa. Y cuando se hicieron las investigaciones en ese entonces, ni en Veracruz ni en la Ciudad de México quisieron hacer investigación al respecto, y cuando nos llamaron a declarar, las preguntas que nos hicieron, que me hicieron ahí en la fiscalía, pues eran, ¿y sabía si Nadia Vera tomaba o consumía drogas? Y cosas así. Nada, ninguna pregunta relacionada con dónde se filmó, cuándo se filmó, por qué señalaba esto, nada de eso. Ese tipo de encubrimientos contra Javier Duarte pues, se han dado por varios sexenios. Finalmente, ahorita, ¿cuál es tu valoración de que esto, pues de que haya finalmente, pues ya una señalización penal contra Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada, que era lo mínimo que esperábamos que hubiera? Y nada más a acotar en esta parte que esto se da usando las dos fiscalías, la actual Fiscalía de la Ciudad de México con la Fiscalía del Estado de Veracruz. Es decir, la Fiscalía del Estado de Veracruz le solicita el apoyo a la Fiscalía de acá, y esta accede. ¿Qué decir, bueno, Luisa? Sobre este encubrimiento, y en particular el caso de Rubén, le voy a dejar a Dani el tema del mecanismo, porque seguro tiene mucho que decir también ahí. Y yo quisiera entrarle al tema de la prensa, porque así como te hicieron esas preguntas, se hizo la investigación poniendo la responsabilidad en la víctima, que es algo que creo que caracterizó a la fiscalía anterior local, a muchas, pero particularmente a la anterior aquí en la ciudad, ¿no? Y esa fue la información que se filtró a los medios. Entonces, durante semanas estuvimos viendo a qué se dedicaban, cómo se vestían, qué consumían, si estaban de fiesta y demás, como tratando de poner la responsabilidad en estas víctimas y quitando, por lo menos en el discurso público, el tema de que eran personas desplazadas de Veracruz, ¿no? Entonces creo que ahí también el papel de la prensa fue criminal. Y ahora que decías, Jess, lo de las entrevistas, pienso, no sé, me acuerdo mucho de la entrevista que le hizo Nacho en la COP26 a Calderón, y lo distinto que lo vimos a como lo vemos siempre en los medios. Y me parece que es el tema de Javier Duarte, o la serie de entrevistas que estuvo dando Rosario Robles hace un par de semanas, ¿no? De repente yo me frustro y digo, ¿por qué nunca hay nada en mi noticiero de ese chismecito bueno? Y luego en mi equipo hemos evaluado y dicho, pues qué bueno, porque nadie no hay ningún tipo de pacto, ¿no?
como con estos medios que claramente, pues, o yo puedo inferir, ¿no? Que les dan las entrevistas y siempre son entrevistas muy similares en un mismo tono y que les permiten posicionar a quienes conceden las entrevistas un tipo de discurso, ¿no? Es el caso de Calderón, decía Rosario Robles, y lo fue con Javier Duarte. Creo que en este mismo sentido los medios hemos sido cómplices, no sé si por omisión, por negligencia o un poco a propósito, de la historia que se construyó sobre Javier Duarte y Karime Macías. Justo decías, Nájar, de todos los medios que recibieron dinero, y luego casualmente cuando ya iba a ser la detención, todos los medios publicaron esta carta de como diario, ¿no? De yo merezco abundancia, y estos retratos y esto que se encontró ahí en este operativo rarísimo que de repente pues también ahí estaba toda la prensa, ¿no? Como que se fue construyendo esta figura de que era un gobernador, que por supuesto que sí, pero no era lo único, muy corrupto, que robó mucho dinero, y ese era el gran crimen que se debía juzgar. Y esta detención rarísima en Guatemala, que también la prensa estaba ahí como viéndolo, como que él riéndose, luego todos retomaron esta frase rarísima de sapiencia, paciencia, no sé qué poema intentó decir, pero llevamos la atención todos, creo, hacia el mismo lugar, ¿no? Este tema del enriquecimiento ilícito, como lo exótico que era la vida de él y su pareja, y descuidamos, creo, por lo menos de las primeras planas de la prensa, como pasa en estos momentos, el tema de violencia, digamos, como todo, no solo como todo lo que dejó de pasar, que debió haber pasado por este desfalco de los fondos públicos, sino también el tema de su responsabilidad directa en la violencia. En este caso se habla de desapariciones forzadas, pero bueno, podríamos incluir muchos delitos más, ¿no? Y en estos últimos días, las declaraciones que yo he visto en los medios de comunicación en realidad son las que hizo el abogado, diciendo, no, tenemos un amparo para que no se cumplimentara esta orden de aprehensión, en lugar del tuit del colectivo Solecito de Veracruz, ¿no? Que justo decía esto, teníamos 9 años peleando por el reconocimiento y por el inicio del camino a la justicia. Me parece que viendo hacia atrás, en esta construcción que se hizo en los medios del caso Duarte, también tenemos que preguntarnos si no hubo también pues una construcción también en el caso penal, porque sabemos que de hecho para extraditarlo solo se le podía juzgar por ciertos delitos, ¿no? Para esta orden de aprehensión que cumplimentaron las fiscalías locales de Veracruz y de la Ciudad de México, se tuvo que lograr un permiso diplomático con Guatemala, según leía hace rato, porque no se le extraditó por el delito de desaparición forzada, ¿no? Entonces también ahí, digamos, el triunfo de la administración pasada al cierre, ¿no? Y que los medios publicitamos un montón, era eso, como se capturó a Javier Duarte y lo lograron extraditar a México. Pues sí, pero se vino blindado de todos estos demás delitos, ¿no? Entonces también como que ahora viendo hacia atrás ya podemos pues reevaluar no solo su gestión, sino también la gestión federal en general. Y pues yo lo dejaría ahí porque sé que Dani va a tener mucho más que decir sobre su experiencia en campo en Veracruz. Sí, exactamente. Quiero leer un párrafo de algo que nos compartió Daniela, una columna que publicó en Pie de Página, que le recomiendo que la consulte, la recuerde, después de que se liberó Arturo Bermúdez, que era el secretario de Seguridad de Javier Duarte y el principal operador del terror, de una máquina de muerte allá. Es muy breve, publicó Daniela Pastrana. Lo que sigue sorprendiéndome es que después de todo el daño que hicieron, estos señores puedan volver a caminar por las calles con toda tranquilidad. Que su liberación no sea un escándalo nacional, que los columnistas e influencers más afamados estén todos los días atentos a lo que dice o no dice el presidente del país y a lo que puede provocar en un futuro posible si se equivoca, pero no hayan podido dedicar un solo día de estos meses su portada, editorial o hilo de tweets a cuestionar la libertad de una máquina de terror. Dice el clavo, Daniela, y ahora mismo hay una orden de aprehensión por desaparición forzada. ¿Cómo ves el tema? Bueno, pues yo claramente lo impulsé. Yo creo que para mí, bueno, ha sido la noticia más importante de la semana, quizá porque estuve mucho tiempo viendo lo que ocurría en Veracruz, que ahora se ha documentado muchísimo, y que a mí siempre me ha sorprendido esto que decía Luis, o sea, ¿por qué todo el mundo habla de la corrupción? O sea, el problema no es lo que se robó, el problema es que para robarse el dinero que se robó, utilizó una maquinaria de terror impulsada desde la policía estatal que se creó, pues ahí, que se inventó una estructura que era selectiva, o sea, que atacaba a periodistas, defensores, académicos, o sea, quienes podían generar algún tipo de protesta o de manifestación, y que
provocó esto. Es que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Veracruz? Hablamos de un lugar que entre 2014 y 2018 ha ubicado 11 cementerios clandestinos con más de casi 600 cuerpos, ¿no? Eso es lo que permitía que Duarte pudiera robarse el dinero. Yo no sé si él se enteraba o no, o si él mandaba hacer eso a la policía estatal o no, o quiénes lo hacían, pero es eso lo que hacía que, que pues nadie pudiera controlarlo, ni pararlo, ni hacer nada, porque quien se reclamaba, como los pobres personas pensionadas que trataron de hacer una manifestación y fueron torturadas con toques eléctricos, o sea, gente que iba en muletas y les daban toques, y ahí estaba Arturo Bermúdez encabezando ese operativo en esa manifestación, o lo que nos contaba Rubén, ¿no? O sea, realmente a mí eso, que creo que nos ha dejado muchos traumas a muchos periodistas que hemos cubierto lo que pasó ahí, es impresionante que no se hable de eso. O sea, que estemos metidos sí, claro, se robó mucho dinero, y sí se lo robó, por supuesto, y qué bueno que lo metan a la cárcel por eso, pero para robárselo utilizó esta maquinaria de terror, y además en un estado que es estratégico, y les voy a decir por qué. O sea, Veracruz es no solo un semillero de políticos nacionales, creo que hemos tenido 9 presidentes de Veracruz, pero también es la entidad después del Estado de México y de la Ciudad de México con más poblada del país, tiene cerca de 8 millones de habitantes, ¿no? Tiene 2 de las regiones más pobres del país, que es la Zongolica y la zona serrana de la Huasteca veracruzana, ¿no? Una bolsa de 5.5 millones de electores, 700 kilómetros de costas, 1.800 kilómetros de vías férreas, 9 puertos, y concentra el 90% de la petroquímica básica y tiene una de las mayores energías del país, y además es la ruta corta de los migrantes donde se trafica todo. Entonces, es un estado estratégico, y es un estado que se usó y chupó, y para chupar recursos, pues provocaron una situación de terror que a mí todavía hoy, esa columna que dices, pues me sigue provocando pesadillas. Nada más es que yo lo pienso y me estremezco. O sea, me acuerdo de todo lo que iba a reportear, y siento que me vuelven las historias muy dolorosas, y a mí me parecía pues que es impresionante que de eso no se hable, porque es una petición y una demanda que pues todas las familias de víctimas pedían, ¿no? O sea, que se le juzgue por la desaparición forzada, y que los que salieron y todos los involucrados en eso, incluido el presidente Felipe Calderón y todos los que han estado involucrados con las desapariciones forzadas, es que la desaparición forzada es que quienes te tienen que cuidar, que es el Estado, te desaparezca. Y que desaparezca con fines políticos en algunos casos, o con estos, porque eran los que protestaban, porque les estaban robando su dinero y las pensiones, ¿no? Entonces, eso, que es un crimen atroz de lesa humanidad, tenía que ser juzgado por eso, porque la corrupción no es un crimen de lesa humanidad, pero la desaparición forzada sí. Y entonces, cuando te dicen por fin, ahora, que eso ocurra, quién sabe, ¿no? Porque pues ya vimos esto de los amparos, y porque ya vimos la experiencia de los policías, a todos los que estaban involucrados en estos crímenes atroces que hubo en Veracruz, los dejaron, o sea, primero los detuvieron en la administración de el exgobernador que se volvió panista, que ya no me acuerdo cómo se llama, del que les platicaba la otra vez. Miguel Ángel Yunes Linares. Los detuvieron, pero pues porque él quería que su hijo fuera gobernador, y ya que no fue, pues ya salieron libres, porque pues no estaba tampoco, pues no eran unas detenciones hechas para que estuvieran detenidos mucho tiempo, y están libres, que es cuando escribí esa columna. Casi todos los involucrados en eso quedaron libres. Entonces, pues sí, o sea, el hecho de que se le juzgue por desaparición forzada no quiere decir que vaya a enfrentar cargos por desaparición forzada, pero a mí me parece que es un paso muy importante, que se reconozca por fin que no nada más se robó dinero, sino que es el responsable político de una barbarie. Ya, gracias, Daniela. Jessica Cermeño, pues está el actual fiscal, el actual secretario de Seguridad Pública, el que estuvo como secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita,
y el que estaba, el último que salió, Jorge Winkler, que está prófugo. Entonces, pues está libre. El otro está prófugo. Y en la última entrevista que tuvimos con la directora y fundadora Lucy, la directora del Solecito, del colectivo Solecito, nos decía que el actual fiscal, pues ya no le encuentran diferencia con Arturo Bermúdez Zurita o Jorge Winkler, que es verdaderamente tremendo, y más viniendo de quien viene, que sabemos que está haciendo pues un trabajo importante este colectivo y que se ha convertido en un colectivo referente en materia de desaparición y desaparición forzada en el estado de Veracruz. ¿Cuál es tu valoración sobre este tema y sobre esta situación? Híjole, es que ahorita que mencionaste a Jorge Winkler, recuerdo todo el esfuerzo que hizo en ese tiempo el bloque panista, aliado con el priista, para que cuando entrara el gobernador de Morena, Cuitláhuac, se quedara Jorge Winkler con las investigaciones, cuando casi creo que, no sé, a lo mejor Dani ahí me lo va a corregir, pero yo recuerdo que ni 6 meses estuvo cercano Jorge Winkler a los familiares, a los colectivos de desaparecidos que son importantísimos en Veracruz, efectivamente, que son los pioneros en muchas cosas, en protocolos que han implementado en las búsquedas, organización, peticiones formales, como ellos prácticamente se profesionalizaron antes que muchos colectivos para hacer colectivo Solecito y otros colectivos en Orizaba, en Córdoba, para hacer peticiones claras al gobierno a los gobiernos de cómo tenían que hacer las búsquedas acompañados por peritos. En fin, es una serie de cosas que se han dado ahí y recuerdo mucho. ¿Cuántos años estuvo? Fueron 8 años los de Jorge Winkler, ya no sé ahora que está prófugo, solamente con el interés de tapar lo que había pasado en esa fiscalía, que la verdad es como ya lo describió Dani, es espantoso lo que se ha visto, insisto, y como ya lo dijo la titular del colectivo Solecito, que siguen las desapariciones, y a mí me pasa algo con Veracruz en los últimos años, que no se sabe tampoco mucho de qué está pasando en algunas regiones, precisamente por las secuelas de lo que ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte, ¿no? Sobre los asesinatos de periodistas locales en esa zona, en ese estado que se han dado, que han hecho que las dinámicas de información sobre estos temas pues se bloqueen, insisto, y que pasen cosas como en Tamaulipas. Por ejemplo, la gente del sur, en zonas como Coatzacoalcos, siguen prácticamente aisladas, si creo que esa es la palabra, y obviamente la falta total de credibilidad que hay hacia la policía, porque como muy bien dice Daniela, se hizo un cuerpo especial para acabar con toda la oposición de cualquier tipo y relacionarlos con el crimen organizado y además tener alianzas con ellos para operar. O sea, una cosa muy verdaderamente terrible. Sé la opinión que tienen los colectivos sobre el nuevo gobierno, que como tú bien dices, Ernesto, ya lo han dicho aquí en Rompeviento, no están nada conformes y ya no ven esperanzas, algo que ha pasado también en otros estados con los colectivos que están desesperanzados, pero estoy de acuerdo que tiene que ser algo que nosotros volvamos a poner, creo que en los ojos de la gente, ¿no? Recordarles todo lo que hay pendiente Veracruz, y sin duda, ahorita que mencionabas esos nombres de los fiscales, es que sí da miedo, ¿no? Recordar todo lo que hacían, recordar estos casos. Recuerdo mucho cómo a las personas que sacaban de las fosas comunes, recuerdan cómo estaba el panteón de Jalapa, que empezaron a poner pesos, la misma fiscalía estatal, cómo ponía cuerpo uno encima del otro y no le avisaban a nadie, entonces después los familiares para encontrar unos calvarios que todavía no terminan y que no tienen que ver ni siquiera ya con el cambio de gobierno, porque son cosas que hicieron tan mal, tan horripilantemente, que no hay manera de solucionarlo, ¿no? Espantoso. Teníamos otros 2 temas en la agenda, pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces, si te parece, Luisa, podemos ir cerrando con este tema de Javier Duarte, que insisto es muy importante, y también de Veracruz. Te quisiera pedir tu opinión sobre esto mismo que platicábamos ahorita, que comentaba Jessy, que preguntaba Ernesto, porque me llama la atención de que parece que el tiempo
se detuvo en Veracruz, siguen apareciendo cuerpos y en lugares donde ya se había denunciado que había fosas que fueron revisadas y se siguen apareciendo cuerpos y sigue este problema de un fiscal que se empieza a aparecer cada vez más a aquellos que formaron parte de la maquinaria de terror. Como que el problema es mayor y yo no sé hasta dónde pudiera haber alguna solución, puesto que la esperanza era que echando al PRI o al PAN iba a haber algo distinto y pues parece que no. ¿Cómo ves tú esta situación actual de Veracruz, Luisa? Sí, para cerrar solo diría que también me parece que problematiza como análisis de muchas organizaciones, también desde la sociedad civil, que efectivamente han pugnado por el desarme de México y por la desmilitarización, aunque yo tengo problemas con que se llame militarización a lo que está pasando. Digo, nadie va a negar que el ejército está asumiendo funciones que antes no tenía, pero no sé si eso deba ser llamado exactamente militarización, ¿no? O, Creo que o, el ejército asumiendo funciones que antes no tenía, ¿no? El ejército empoderándose, el ejército, ¿no? Creciendo, o sea, efectivamente eso está pasando y no hay quien lo pueda negar, creo. Lo que sí creo es que no hay como toques de queda ni este estado como de excepción con los militares en poder, digamos, de los derechos. Digo, sí, en muchos casos muy lastimosos, pero como que militarización nos conecta mentalmente con estas dictaduras de América Latina, ¿no? Y me parece que sí, no es el caso. Eso no quiere decir que yo para nada defienda que asuman más funciones, pero sí creo que la otra opción que se nos ha presentado muchas veces desde muchos colectivos era el fortalecimiento de las policías locales. Y creo que con ejemplos como Veracruz también hay que problematizar o hablar un poco más a fondo de esto, ¿no? Porque en lo que eso sucede, teniendo ejemplos como el de Veracruz, ¿qué va a pasar con las personas, ¿no? ¿Qué está pasando con las personas? ¿Qué está pasando con los colectivos que arriesgan su vida para tratar de encontrar a las personas que les arrebataron, ¿no? Entonces, creo que el caso de Veracruz, justo como decía Dani, es, digo, clave, emblemático, pero también una buena excusa para hablar otra vez de las alternativas que tenemos para pues mitigar lo que está pasando en los focos rojos. Yo no digo que el ejército sea la solución ni que más armas en la calle sean la solución, por supuesto, porque digo, está probado que en el resto del mundo no ha funcionado, pero creo que también como que cuando criticamos la militarización o el empoderamiento del ejército o lo que sea que esté pasando con la actual estrategia de seguridad, la opción que yo veo, por lo menos que se propone como alternativa siempre es el fortalecimiento de las policías locales. Y sí, por supuesto que sería un escenario ideal, pero entonces también hay que analizarlo a la luz de esto que sabemos que está pasando con las policías locales y con las fiscalías locales, ¿no? Como que de repente, cuando criticamos la estrategia actual de seguridad, nos enfocamos únicamente en el rol del ejército y olvidamos también lo mucho que juegan los entes de seguridad locales. ya. Gracias, Luisa. Daniela Pastrana, pues bueno, hay entidades también como Tamaulipas, que la estamos ahorita reportando y que decimos, por Dios, por qué los medios no están tomando esta información que estamos presentando? Coahuila es otro espanto también que se sigue viviendo ahí. Pues esa es algo con lo que tenemos que estar pues remando algunos medios de comunicación o periodistas que intentamos colocar pues estos otros temas y que ojalá adquirieran más reflector. Una reflexión final, Daniela Pastrana, para despedir. Y dos cosas. Uno, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Luisa, estoy de acuerdo con eso. A mí me agobia, a lo mejor porque he cubierto mucho tiempo, cubrí mucho tiempo este asunto de la guerra. A mí me agobia que de pronto parezca que ya no existe. O sea, si de por sí costó tanto trabajo que se supiera lo que estaba pasando, costó tanto trabajo abrir, costó tanto riesgo, tanta vida de muchos colegas abrir el tema y que se supiera en la Ciudad de México tan centralista lo que estaba pasando en los estados, y luego que de pronto parezca que ya nadie habla de eso y que ya es normal y que ya tenemos todos los demás temas encima y que eso pues ya pasó. Y no pasó. Ahí está tu reportaje que acabas de publicar y que efectivamente pues desde que no pasó, ahí está. Ahí sigue, el riesgo sigue, y para los que están viviendo ahí, ahí sigue. También yo coincido con lo que dice Luisa ayer en el informe que se presentó sobre Colombia, algún activista decía, lo quería comparar con México, y la verdad no es comparable esto que estamos viendo con los militares en México con lo que significa la militarización, toques de queda, control, cierres, como yo alguna vez les conté, llegar a un aeropuerto tomado por los militares, o sea, eso no ocurre aquí. Y sí creo que hay que tener diferencias. ¿Cómo marcarlo, cómo definirlo? No lo sé, pero es muy riesgoso.
estarnos comparando y estar diciendo, como les decía, que esto es igual que en otros lados, o que es igual que en el pasado. No, no es igual, ni siquiera Veracruz. Yo puedo ir allá y hablar con los colegas ahorita, y no como en 2012, que era todo en secreto, con lugares secretos, con teléfonos escondidos afuera. O sea, no es lo mismo, aunque parezca que el fiscal o que el gobernador, pues a lo mejor no resuelven las cosas como quisiéramos tan rápido, y seguramente hay corrupción y seguramente está todo podrido, pero no es lo mismo. Y eso hay que decirlo, porque si no, o sea, si no vemos en el contexto global o en el contexto histórico, no tenemos la memoria de lo que ha pasado, pues entonces nuestros análisis son equivocados. Y ya, y solo una cosa, pues sí, teníamos 20,000 temas, y claro, no se pueden nunca abarcar tantos, y yo quisiera que a lo mejor en enero retomemos esto del asunto de los toros, que me parece como toda una discusión en la Ciudad de México. Sí. Y que ahorita ya creo que ya no va a pasar, porque de pronto yo leí que ya ayer se acababan, o no sé, algunas notas, y luego dije, ¿por qué se van a acabar así tan de sopetón? Y bueno, no, pues creo que ni siquiera se presentaron los diputados, pero es todo un tema, y ahí creo que no voy a estar tan de acuerdo con Luisa en todo. Entonces, vamos a tener para rompopitos después de enero. Sí pasó en la Comisión de Bienestar Animal, que es una comisión, por cierto, recién creada en el Congreso local, pero luego argumentaron que van a usar los 45 días que se les permite para llevarlo al Pleno, para escuchar, digamos, a todas las voces en una especie de parlamento abierto, porque evidentemente ya hubo quejas de las supuestas afectaciones económicas. Entonces, sí, yo también tengo mucho que decir. Ojalá, Dani, con Rompopito. ¿Por qué en enero el próximo? No, nos dijiste que había vacaciones, ¿no? Ya hasta enero. Ya teníamos vacaciones. Sí. No, estamos a jueves 9. No, estamos a jueves 9. Estos ya se van. Ya se van. Ya tenemos vacaciones todos. No, pobrecitas. Bueno, para la otra semana hay que dejarlo apuntado, porque luego dejamos apuntados y no lo retomamos, pero la otra semana. Sí, ahí sí no voy a decir que estoy de acuerdo con todo lo que dice. Sí, Jessica Cermeño. La verdad es que sí se tomó la determinación de favorecer a las élites que se divierten con el sacrificio de un animal indefenso. Sí, ¿cuál afectación económica? ¿Para quién? Para los que van a los toros, se divierten como si fuera un circo romano. Para Mario Fabio Beltrones, estas élites, pues entonces ya le entramos a este tema de una vez. Vamos a platicar que todavía no está descrito, se requiere un tema completo. Es un programa. Que las cancelen, que derrumben esa plaza de toros. No, ya nada más me metiste la duda, Daniela, que vas a tener una discrepancia con Luisa. Yo no sé cuál es la posición de Luisa. Sí, es protaurina, ya me angustió No, yo no. Bueno, Jessica Cermeño, ¿con qué te despides? Pues, híjole, es que ahorita con lo de los toros, mira, a mí lo de los toros, y ahí incluyo hasta los arbolitos de Navidad que cortan, ¿no? O sea, que los seres humanos, ¿quiénes somos para creer que toda la naturaleza, todos los animales, todas las plantas están para que nosotros hagamos uso de ellos por un ratito, ¿no? Y alguien me decía, alguien protaurino, me decía, es que los toros de Lidia viven toda su vida como si fueran dioses, ¿no? Como si fueran reyes, porque tienen todas las vacas que quieren. Y le decía, sí, claro, ¿y por qué no los enfrentan sin ponerles vaselina en los ojos, por ejemplo, ¿no? Que es una costumbre muy común en los toros. Yo no puedo con los toros, que les digo, pero yo sí soy en eso también pues muy radical. Al sencillo, como que me gusta cortar árboles de Navidad, entonces no. Como que los toreros lleguen solitos así, sin espadas y sin ayuda de nadie, solitos ahí. Ellos contra el toro, a ver si es cierto que pero, son tan valientes, aunque así a ver fuera, si es cierto. Bueno, ya no vamos a justo. Es que no, claro, pero ¿quién querría ver eso? Porque eso lo tenemos que discutir después, porque entonces yo voy a estar en discrepancia con 3 y en una de esas hasta con Ernesto. Pero ya verán, porque yo sí creo que hay cosas que decir y que hay una narrativa también que parte de mucho conocimiento. Pero ya lo platicamos. Pues bueno, afortunadamente las discrepancias aquí pasan en buenos términos, no pasa nada. Así que pues les queremos agradecer como siempre esta maravillosa y a veces, como en esta ocasión, divertida mesa que tuvimos. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación, chicas. Buen jueves. El próximo jueves.
Feliz Navidad. Nos vemos El la próximo próxima jueves nos vemos. Feliz Navidad, Año Nuevo y Reyes. Flojas, sí. Baigoncito. Ay.